Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. ¿Qué tal amigas y amigos desde su programa Coalición Senior? El día de hoy tenemos la enorme satisfacción de tener con nosotros a una joven antropóloga peruana que acaba de obtener el grado de doctora en gerontología, que lo ha hecho en una universidad de Londres, pero no vamos a hablar sobre sus grados académicos, sino sobre el estudio, la investigación que le ha tomado más de un año, tengo entendido, sobre las personas mayores frente al COVID, ¿no? ¿Qué lecciones ha dejado este estudio en el marco de la desigualdad, de los derechos, ¿no? Y de la crisis permanente que existió en ese momento, que existe aún en nuestro país, crisis entendida como crisis política, económica, desigualdad, en fin. Gabriela, qué gusto tenerte en el programa. Felicitaciones por el grado de doctora y cuéntanos cómo es este estudio que has realizado, qué enfoque tiene y cuáles son las lecciones que nos dejaría. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Oscar. Gracias por las felicitaciones también. Bueno, este estudio buscó conocer qué barreras existieron, o sea, qué dificultades tuvieron las personas adultas mayores que enfermaron de COVID-19 en la ciudad de Lima para poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Que es su derecho, como cualquier ciudadano. Eh, Esta idea salió un poco desde una curiosidad, preocupación e interés por qué había pasado realmente con este grupo particular de pacientes, ¿no? Durante los inicios de la pandemia, si te acuerdas, en el año 2019-2020, comenzó a haber muchas declaraciones desde políticos, sobre todo de diferentes países, que estaban atravesando ya la crisis de la pandemia, incluso antes que nosotros, diciendo, bueno, esta enfermedad es una enfermedad que solo mata a las personas mayores, ¿no? Como diciendo, bueno, no se preocupen, esto no va a afectar a todo el mundo por igual. Y debido a de que, digamos, la gran proporción de personas que fallecían por la enfermedad era mayoritariamente en personas que tenían 60 años a más, ¿no? O sea, personas mayores. Incluso a nivel mundial sabemos que del total de fallecidos, el 75%, casi 80%, fueron personas mayores de 60 años. Y también hubieron muchos discursos desde una preocupación económica, sobre todo, de decir, bueno, ¿por qué vamos a parar la economía de nuestros países, nuestras vidas, etcétera, solo porque personas mayores fallezcan, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Que esto vaya a pasar. Entonces, a mí me preocupaba y a ti también, a muchos activistas que vemos temas sobre derechos de adultos mayores a nivel mundial. Incluso la ONU se pronunció acerca de estas declaraciones diciendo que es muy peligroso normalizar la muerte de una gran proporción de nuestra población a nivel mundial, ¿no? Que esto también podía generar estas ideas, ¿no? Acerca de la fragilidad, de la enfermedad que cargan los cuerpos de personas envejecidas, como si fuera algo normal, que esto tampoco es así. Podía generar eh, decisiones políticas y actitudes también de los individuos que atenten contra la vida de las personas mayores desde estos prejuicios, ¿no? Y esta discriminación. Y también teníamos, incluso en Perú, si te acuerdas, en el 2020, declaraciones de autoridades médicas de nuestro país, que luego se desdijeron, pero diciendo cuando no haya cama sucia, cuando haya una mayor demanda de los servicios de salud, las primeras personas que no van a acceder a ellos son personas de 60 años a más.
y gracias a los pronunciamientos de nosotros, de personas que trabajamos el tema del envejecimiento, dijeron que esto no iba a ser así, pero quedó mucho la duda, ¿no? ¿Realmente esto está pasando? ¿Qué pasó realmente cuando las personas tocaban la puerta de los hospitales desesperadas y necesitaban apoyo y no había suficiente, ¿no? ¿Cómo se tomaron las decisiones dentro de los hospitales, ¿no? En estas situaciones de tanta crisis, pero también de muchas ideas prejuiciosas sobre la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso me movió a mí a postular este tema de investigación para mi tesis doctoral. eh, y durante varios años, o sea, ha sido más de un año, ha sido como el doctorado suele ser un periodo muy largo. Yo he estado trabajando en esto como 3 años. Este, he revisado políticas, ¿no? Documentos de política emitidos por el gobierno. He hecho 59 entrevistas, tanto a personas que enfermaron de COVID y eran mayores y sobrevivieron, a personas que atendieron casos de COVID, o sea, personal de salud dentro de hospitales en primera línea, y también a familiares de personas o sea, familiares que perdieron a un familiar adulto mayor debido a la enfermedad durante los momentos más álgidos de la pandemia en el Perú, ¿no? 2020 y 2021. Entonces, más o menos de esto trata la investigación. Sí, qué bien que lo que señalas y además tendríamos que hacer una precisión. Lo que la Organización Mundial de la Salud señaló desde un inicio es de que la población vulnerable, la más frágil, eran las personas mayores, sí, pero además incluía a aquellas personas que tenían crónicas no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión, el cáncer, ¿no? Y de eso nadie hablaba. Coincidentemente a lo que tú decías, aquí en Perú, en el mes de septiembre del 2020 o 21, no recuerdo exactamente, hubieron más muertos por sobrepeso, o sea, muertos fallecidos que eran pacientes obesos, que personas mayores, ¿no? Y esto hizo de que se incrementara, digamos, la percepción y el trato discriminatorio hacia las personas mayores, sobre pretexto de protegerlas, era más bien como alejarlas de la sociedad y del mundo, no por protegerlas, sino no estén, porque además se contagian y te pueden contagiar y etcétera, y va a ser más caro y todo, como tú has estado mencionando, ¿no? Habían municipios que pusieron carteles en la calle, que no salgan las personas mayores, ¿no? Y esto generó, seguramente tu estudio también debe haber visto, una tensión emocional sumamente fuerte, intensa a la población adulta mayor y a los familiares cercanos, ¿no? Que veían la muerte ahí a un paso. Y nosotros también señalamos frente a esto que esto debilitaba el mecanismo de defensa de las propias personas porque tú estabas desalentado, desanimado, pesimista, y eso deteriora, digamos, el sistema inmunológico de las personas. ¿Cómo así es que fuiste cerrando y más o menos a cuáles han sido las conclusiones, las primeras, digamos, acuerdos que has llegado contigo, con la universidad en la que has presentado tu doctorado con este trabajo? Los resultados, bueno, son bastantes. Este es un trabajo de largo aliento, pero podríamos mencionar algunas cosas que hemos ido descubriendo, ¿no? A través de la, o sea, creo que la riqueza del estudio es no centrarnos solo en estadísticas, en revisión de textos académicos, ¿no? Y lo que también lo hemos hecho, pero también en las experiencias vividas, ¿no? De todos estos grupos de personas involucrados en esta crisis con respecto a la salud de las personas mayores, ¿no? Entonces, una cosa que yo vi y que tal vez se relaciona con lo que tú mencionas es que si vemos qué es lo que deseaba hacer el gobierno, ¿no? A través de los documentos que fue emitiendo y estas diferentes medidas que iban cambiando casi todos los días, ¿no? Si te acuerdas. Em, vemos que hubo un intento de protección de las personas mayores en el sentido de prevenir la enfermedad, ¿no? Y ahí también es cuestionable, como tú cuentas, ¿no? Algunos intentos de prevenir que las personas mayores se enfermen, buscando su protección como población en mayor riesgo.
también generaron malestar, también generaron cosas negativas que habría que seguir repensando, ¿no? O sea, había muchos mensajes muy alarmistas de parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, que me acuerdo hay un cartel que pongo en mi tesis que decía el 70% de las personas que fallecen es adulta mayor, no salgas de tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo eso en un momento de tanto temor, de confusión, ¿no? Ante una situación tan nueva y difícil, podía generar también malestar emocional y ansiedad, depresión, incluso menores expectativas de, y si me enfermo, voy a morir, ¿no? O sea, como de todas maneras de tener esta idea en mente que también llevaba a resultados difíciles, o sea, peores resultados si es que esta persona enfermaba, ¿no? Eh, Y él este, asumió una fatalista, definitivamente. De todas maneras, claro, y también muchos temas, por ejemplo, personas que vivían solas, que no podían salir a la calle, no podían comprar sus alimentos, ¿no? Habría que pensar otras formas de lidiar con una crisis de estas características si es que vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces, cómo lidiar de otra manera, desde otro enfoque, estas situaciones de crisis. La otra cosa que vemos es que si bien se trató, hubo muchas medidas económicas, de bonos, ¿te acuerdas? Sí, sí. De programas que buscaban como rastrear casos de adultos mayores vulnerables para darle seguimiento y eso estuvo muy bien. Hubo cosas cuando la persona mayor ya enfermaba, o sea, ya estaba enferma, no hay nada, o sea, hay mucha en los documentos, en las guías de protocolos médicos que tenían que orientar al personal de salud en esa situación tan confusa y de desconocimiento. No hay nada específico sobre cómo tratar a un paciente geriátrico, si es que enferma de COVID. Y sí hay muchos más detalle de cómo tratar a un paciente, por ejemplo, si es niño, si es una mamá gestante, pero ningún acápite sobre algunas características particulares de la enfermedad en las personas mayores. Ahora, esto, por un lado, se debía a que no conocíamos mucho del virus, ¿ya? Pero por otro lado, tampoco se integró a personas vinculadas a la geriatría que tuvieran mayor conocimiento en crear estas disposiciones del gobierno, ¿no? Y se nota, se ve ese vacío. Y es muy problemático esto porque justamente la gran mayoría de nuestro personal médico en el país no se forma en geriatría ni trabaja sobre las características médicas específicas de las personas mayores en su formación básica, ¿no? Muchos estudiantes de medicina hacen rotaciones para atender, por ejemplo, niños, partos, ¿no? Entre otras cosas, pero no tienen una experiencia y formación en geriatría. Y hay muy pocos geriatras en el país, como 400 para una población de más de 4 millones de adultos mayores, ¿no? Entonces, si no tienes ese conocimiento y te llega un paciente que está en una situación tan crítica, hay muchas equivocaciones de por medio que se pueden dar por ese desconocimiento y además, si en esa situación crítica y de tanto estrés y de carencia que tenían los médicos, también hay más posibilidades de tomar decisiones que no fueron las más adecuadas, ¿no? Para manejar esos casos. Entonces ahí nos damos cuenta, es realmente que las personas mayores, por sus cuerpos, por sus características, fallecieron más o hubieron también cosas estructurales, ¿no? O sea, cosas de base que tiene nuestro sistema de salud que no estaban preparadas y no están preparadas para atender a pacientes de sus Y, características, ¿no? y sobre esto, tus conclusiones, hacen alguna afirmación categórica en el sentido de que sí, no hubo preparación y no se reconoció, digamos, las potencialidades, las capacidades de las personas mayores, entendiendo, ¿no? Sobre todo que en esta situación de desigualdad que vimos en la región y en el Perú en particular, fuera del alto porcentaje de actividad laboral informal que existe en el país, superior al 70%, en el momento de la crisis cerca del 80%, que más del 25% de los hogares del Perú son sostenidos por personas mayores. Entonces, ¿dónde estaba la lógica y dónde está la lógica de decir, eres una persona mayor, no salgas? No solamente porque vives solo, sino esa persona tenía que salir porque era el sustento de la familia.
en un ámbito de desigualdad que implica, ¿no?, el alto porcentaje de informalidad laboral. Digamos, estábamos rodeados de adversidad y encima te decían, ¿no?, como tú has dicho, uy, si te enfermas te mueres. O sea, una de las conclusiones que yo intuyo por lo que tú estás señalando tiene que ser de que lo que tú has afirmado hace un momento, tiene que haber una mayor especialización profesional en el campo de la geriatría, en lo que a esto se refiere. Y seguro que también el Estado tendría que hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto en salud y en educación, definitivamente. Sí, bueno, hay varios temas que mencionas, ¿no? A ver, una afirmación categórica que yo podría hacer sobre lo que pasaron muchas personas mayores es que, o sea, bueno, en general tenemos un contexto para todos que estábamos viviendo en esa época de muchísima carencia, ¿no? Nuestro sistema de salud, que ya tenía muchos déficits, y que en esa época de la pandemia, con el aumento de la demanda de necesidades de salud pública, nos vimos, pues, el personal médico se vio inundado de pacientes, pero además poco organizado para atenderlos, porque también hubo una idea de que la pandemia no iba a ser tan grande inicialmente, ¿no? Y luego nos sorprendió le sorprendió al personal médico y tuvo que reorganizarse muy sobre la marcha. Los médicos hicieron muchos esfuerzos de autoformación sobre la pandemia entre ellos, porque también hubo mucho abandono del Estado, digamos, hacia ellos, de que no hubieron, por ejemplo, capacitaciones de arriba, ¿no? Sino que los médicos se pasaban información entre ellos desesperados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso que nos afectó a todos, pero luego también estas ideas acerca de los cuerpos y la salud y digamos, lo que se esperaba que pase con una persona mayor, de parte también del personal médico en esta situación de crisis, llevó a que estas ideas se hagan más críticas, más fuertes, ¿no? Y había una situación en que tener que elegir, y esto no es tan común siempre, ¿no? Pero en ese momento tenían que elegir entre pacientes, ¿no? ¿A quién le doy ese oxígeno que no tenemos, ¿no? O sea, que tenemos uno y son 5, ¿no? O son 20 que necesitan, ¿no? Entonces, en esas decisiones, la edad, a pesar de que no estaba en ningún documento, la edad comenzó a tener un papel muy importante, que era algo conocido entre los médicos, pero que en ese momento se aplicó mucho más, ¿no? Ah, Entonces decían, bueno, hay una persona joven y una persona mayor, entonces comienzo a asumir, esta persona mayor no va a sobrevivir a pesar de que le demos esto, bueno, entonces prioricemos a la otra persona, ¿no? Incluso a pesar de que los documentos de nuestro estado decían la edad ni la discapacidad deben de ser un factor para decidir a quién priorizar en estos casos, en la práctica se dio, ¿no? Y muchas características que daban como pauta de sobre a quién elegir y a quién no, este, eran mucho más posibles que no favorezcan a una persona mayor, ¿no? Por ejemplo, que tenga una enfermedad crónica, ¿no? O que sí, tenga menos esperanza de vida. Y bueno, si tienes 70, pues obviamente tu esperanza de vida es más corta que una persona que tiene 20, ¿no? Digamos, en estadística. Entonces, pero es injusto de repente ese criterio, ¿no? Y lo que muchos médicos sugerían en esa época, lo que hubiera sido ideal tal vez, aunque esta era una situación muy poco ideal, ¿no? En general, era, por un lado, no estar en esta situación que nos agarre la crisis en una situación así de mala, ¿no? Como país. Pero bueno, eso implica reformas del sistema de salud en general. Lo otro, que hubiera sido mejor poder evaluar integralmente el caso de cada paciente, ¿no? Y determinar, bueno, a partir de todas estas características e indicadores podemos decir, ok, este paciente tal vez no va a poder sanarse ni sobrevivir a pesar de que le demos todo lo posible, ¿no? Pero esto no pasaba de esa manera tan detallista y con tanto tiempo, ¿no? Que es en lo que nosotros buscamos cuando hablamos de atención central en el paciente o la persona, ¿no? Sino que debido a la crisis se hacían decisiones muy rápidas, ¿no? Y en esas decisiones la edad fue un tema importante. Y esto pues es algo que muchos médicos observaban, que me los contaban, eh,
Y además, muchos de ellos también criticaban, ¿no? Porque no todos los médicos pensaban así. Muchos de ellos han sufrido ahora de algo que le dicen eh, como un estrés moral, ¿no? Digamos, ellos han entrado en la medicina pensando en salvar vidas, en dar de todo para su paciente, y en esa situación no era muy posible y muchas veces se peleaban, discutían, ¿no? Era una situación muy dura. Entonces, pero esto pasó, ¿no? Entonces, también parte de lo que yo quiero dar como mensaje es no esta idea de pensar que era normal que las personas fallezcan, mayores fallezcan más. Puede que hayan algunas bases médicas acerca de este tema, pero no podemos olvidar todas estas situaciones que son socialmente construidas, o sea, nuestro contexto, la forma en que se vivía la medicina en ese momento y prejuicios que también existen y que pueden generar mayor vulnerabilidad en grupos como las personas mayores, que ya son históricamente vulneradas y discriminadas, ¿no? Y esto pues es algo que yo con la tesis quiero mostrar y dar muchos detalles y evidencia para que no asumamos tan rápidamente que esto no se pudo impedir, ¿no? Y no se puede impedir en futuros momentos de crisis como inundaciones, terremotos, guerras, etcétera, ¿no? Esa es una extraordinaria lección que tu investigación ha concluido, ha llegado, ¿no? Debemos humanizar el trato, definitivamente no perder el sentido de humanidad que busca proteger, ¿no? Que se haga realidad ese imperativo ético y a la vez religioso, dale al otro lo que quieres para ti, ¿no? O sea, eso es sumamente importante y seguramente habrá más comentarios en relación a esta. Yo creo que es muy buena la recomendación que haces a los encargados de la política pública, a nosotros los ciudadanos en general y en particular también a los médicos, reconociendo que ellos también como seres humanos han quedado, digamos, con afecciones. No es que han salido y han tomado esas decisiones porque son inhumanos, sino que el sistema, ¿no? Esta desigualdad, esta fragilidad del sistema de salud, la precariedad presupuestal y de formación de todas maneras que ha existido, nos llevó a esta situación. ¿Alguna recomendación final que me están haciendo señas de que ya estamos casi en la hora, Gabriela, por favor? Sí, bueno, hay muchas recomendaciones. Yo creo que una de las principales es creo que muchas veces desde las políticas públicas se piensa, bueno, la pandemia ya pasó, ya la atendimos, ya se cerró, ¿para qué volver a seguir pensando en esto, no? Y yo creo que como tú mencionas, hay muchas cosas, no solo lecciones aprendidas, que habría que seguir preparándonos planes de contingencia y emergencia para futuras crisis, sino evaluar cómo nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Hay mucho, creo que también parte de la tesis nos comienza a identificar situaciones, digamos, consecuencias a muchos niveles que ha dejado esta pandemia en las personas implicadas. Entonces, por un lado, necesitamos pensar en salud mental, que ha sido sumamente afectada durante la pandemia, especialmente a quienes atendieron la emergencia, como el personal médico, pero también a familiares que quedan con situaciones de duelo no atendidos, muy duros, este, que le dicen duelo patológico, ¿no? Los psicólogos, pacientes que sobrevivieron y que aún quedan con secuelas tanto físicas, por ejemplo, muchas personas con fibrosis pulmonar, con problemas cognitivos también, eh, o físicos, ¿no? Que ya no pueden trabajar, como tú decías, por ejemplo, porque sus pulmones han sido muy afectados y ya no pueden seguir haciendo la misma actividad aún ahora, ¿no? Y no se han revisado en su sistema de salud nuevamente para ver cómo están actualmente, ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Incluso hasta las relaciones sociales entre vecinos, entre familiares, que a veces se conectaron por la crisis y se hicieron más fuertes, pero en otros casos también por temas de herencias, de riñas que hubo en esa situación de crisis, aún siguen rotas, ¿no? Entonces, económicamente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que reevaluar
y pensar en qué servicios, necesidades tenemos que seguir atendiendo para recuperarnos, ¿no? Y como hubo también un lema desde las Naciones Unidas, reconstruir de mejor manera, de una manera más equitativa, más justa, ¿no? Para todas las personas, para todas las edades. Muy bien, Gabriela. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias por los mensajes que nos has dejado el día de hoy, que al final son esperanzadores. Definitivamente hay que continuar, digamos, esta incidencia, esta búsqueda de equidad, de justicia, ¿no? En la atención en salud, en educación, en todo aquello que beneficia a la humanidad y a la persona en particular. Muchas gracias, felicitaciones por tu nuevo grado académico y esperamos tenerte nuevamente en el programa próximamente. Hasta Gracias, pronto. Oscar. Hasta luego. No, tú cortas, me pasas el enlace y yo lo envío para que lo edite. Cenabol, envejecimiento feliz en el hogar, con respeto, alegría y dignidad. Porque cada etapa de la vida debe vivirse plenamente. Cenabol y Coalición Senior te invita al curso taller Envejecimiento Feliz en el Hogar. 4 sesiones prácticas dirigidas a personas mayores, sus familias y responsables de programas. Veremos cómo hacer del hogar un espacio para todas las edades, qué hacer y qué evitar frente al envejecimiento. Mayo es el mes de mamá y una manera de homenajear a la madre es ofreciendo un descuento especial para ellas y para sus familiares. Esta vez el curso tiene un 50% de descuento. Solamente por este mes, 2 por 1, en homenaje a mamá. No se pierdan esta oportunidad. Para mayores detalles, comuníquese con nosotros al WhatsApp, código de país 51 999 277 390. Esta vez hemos preparado además 3 turnos u horarios, en las mañanas, en las tardes y en las noches. En las mañanas, de 9:30 a 11 de la mañana, hora de Perú. En las tardes, de 3:30 a 5 de la tarde, también hora de Perú. Y finalmente en la noche, hora de Perú, de 7 a 8:30 de la noche. Los esperamos. Serán bienvenidos a este espacio de formación
y de construcción colectiva de conocimiento en base a las experiencias y necesidades de todos y cada uno de nosotros por un envejecimiento feliz en el hogar. Y derechos. Senador, envejecimiento feliz en el hogar, respeto y alegría para amar. Bien, a continuación tenemos este anuncio en el que estamos participando. Es la publicación La vejez y el envejecimiento, estereotipos, cuidados y servicios brindados a las personas mayores, al adulto mayor. Una publicación desarrollada a través de una investigación realizada por quien habla, Oscar Bravo Castillo, acerca de lo que es la vejez, el envejecimiento y los principales estereotipos, ideas. ¿Será cierto que la vejez es la etapa de las pérdidas, de la improductividad, de la dependencia? Todos necesitamos cuidado. ¿Es esto así? ¿Será cierto que las personas mayores se sienten satisfechas con el trato que reciben? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las personas mayores con el trato que reciben en el hogar, en el trabajo, en la sociedad? El trato que reciben de parte del Estado. ¿Cómo así que de parte del Estado? ¿Sí? Los servicios, la atención en el hospital, el seguro, las pensiones, el derecho a la jubilación, el transporte, las áreas recreativas, los servicios municipales, el SIAM, oportunidades educativas, oportunidades laborales. Son cuestiones estructurales. El Estado tiene una responsabilidad. ¿Cómo se atiende eso? Esta publicación justamente busca dar respuesta a estas y otras interrogantes. Los resultados del estudio, que fue hecho en diferentes distritos de diferente nivel socioeconómico de Lima Metropolitana, muestran una serie de oportunidades de acción, de intervención de parte del Estado, la familia, la sociedad y, lo más importante para nosotros desde este programa, las propias personas mayores. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pedir? ¿Qué debemos exigir? Y finalmente, invitamos a que puedan acceder a un ejemplar enviando un mensaje de texto al WhatsApp del programa 999-277-390. Repetimos, el WhatsApp del programa es el 999-277-390 para conocer cómo pueden obtener un ejemplar de esta obra. La vejez y el envejecimiento. ¿Es realmente una etapa de pérdidas? ¿Es el momento de las oportunidades? Estas son las interrogantes. ¿Cuáles son nuestro rol? Muy bien, de eso trata esta publicación. Los invitamos a todos a comunicarse, a pedir mayores detalles, que con gusto los vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes. Muy bien, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior, continuando con la programación del día de hoy, martes 19 de mayo, tenemos con nosotros la participación muy especial del doctor Marco Tulio Gutiérrez, abogado, experto en derecho vecinal, con quien vamos a conversar acerca de un punto sumamente importante, una fecha también importante. Dentro de un mes, el 15 de junio, por acuerdo de Naciones Unidas, se conmemora mundo entero el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender el abuso y maltrato? ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe que se den este tipo de situaciones? Y lo más importante, ¿cuál es nuestro rol como sociedad, como familiares, como amigos y como personas mayores? Así es de que vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Tulio Gutiérrez en una modalidad diferente. Le hemos hecho llegar unas preguntas para que vaya respondiendo de acuerdo al tiempo que él mismo se va a ir dando. Así que sin más, damos la bienvenida, le damos al pase al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Marco Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Te escuchamos con atención. Adelante. Es interesante anotar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico
de este Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato a las personas mayores, que es una decisión que se tomó hace 15 años por Naciones Unidas con la finalidad de crear conciencia en el mundo y particularmente establecer responsabilidades del Estado para promover que no haya más abuso, que no haya maltrato a las personas adultas mayores. Pregunta número 1. ¿Cómo se expresa el abuso y maltrato? Bueno, el maltrato hacia las personas mayores puede ser por acciones, puede ser por omisiones en el hogar, en las instituciones públicas, en los espacios públicos, en el centro de trabajo. O sea, pueden tener pues las formas diversas, ¿no? Desde las humillaciones, que son en todo caso las acciones de discriminación negativa, ¿no? Este, llamar la atención, la agresión física que puede llegar a existir en algún momento, hasta lo que es la discriminación positiva, es que es el no hagas eso porque estás muy viejito, ¿no? Que con el diminutivo se ha atenuado la apreciación negativa, la apreciación discriminatoria, pero que no deja de causar un maltrato a la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, dentro de estas variedades de maltratos están también las que, por ejemplo, ocurren en la manipulación del dinero de las personas, ¿no? Muchas veces personas que ya no pueden valerse solas, tienen a alguien, el pariente, la hija, la sobrina, que ayuda, pero que hace pues una disposición libre, libérrima del dinero de la persona adulta mayor. Eso está mal. Otro tema es el aislamiento social, ¿no? Mira, tú no vas, no te podemos llevar a la fiesta porque esto no es para viejitos, ¿no? O el tema de lo que es la restricción injustificada del movimiento, ¿no? No hagas tal cosa porque ya no debes hacerlo. No, las personas mayores deben hacer lo que pueden hacer, hasta donde puedan hacer. Y lógicamente la labor de quien está de cuidador es evitar los excesos, pero de ahí a restringir el movimiento de las personas bajo el pretexto del cuidado, sin lugar a dudas constituye un maltrato, ¿no? El maltrato puede ser pues visible, puede ser silencioso, puede de alguna manera afectar la dignidad humana, el uso de términos duros o aquellos que hemos definido como los suavecitos del viejito, ya no estás para estas cosas, ¿no? Cualquiera de las dos formas utilizadas inadecuadamente constituyen maltrato y esta decisión de Naciones Unidas debe llamarnos a la reflexión, a realizar actividades por el Día de Toma de Conciencia desde nuestras organizaciones para generar una actitud positiva hacia los derechos de las personas adultas mayores. Segunda pregunta, tipo de maltrato. Tipos de maltrato, dice la segunda. Bueno, como ya lo hemos señalado, los tipos de maltrato pues, pueden ser de dos formas, físicos o psicológicos. Físicos, que son pues, los que usualmente significan empujar, golpear, eh, hacer sujeciones excesivas, o también puede ser el relacionado a a la medicación excesiva para evitar que la persona esté perturbada, es decir, tenerla sedada permanentemente, que podría compararse con el clásico para que no fastidie el abuelito, ¿no? Y lo otro, el maltrato psicológico o emocional, que es el maltrato que se caracteriza por el uso de la voz elevada, ¿no? El grito puede tener también la forma de amenazas, la forma de burlas, ¿no? O sea, eh, eh, se te vio ridículo en la fiesta de los tíos bailando con tanto movimiento,
En realidad debemos sentirnos muy contentos y felices de que el viejito tenga el movimiento y que lo utilice hasta donde pueda. Total, el que se está sintiendo feliz en un baile es el abuelo. Obviamente tampoco debemos permitir pues que haga saltos acrobáticos, ¿no? O sea, que podemos tolerarlos en el caso de los jóvenes. Pero hay que tener en cuenta pues de que el maltrato psicológico causa mucho daño. El maltrato físico se puede superar. Un moretón con las pomadas que están de moda se puede resolver la recuperación del hematoma, pero las afectaciones al alma, esas son muy difíciles de ver. Juntamente con estos maltratos psicológicos o maltratos físicos, también hay otros que no son tan usuales, aparentemente, como por ejemplo es el maltrato económico patrimonial, que es eso de andar disponiendo del dinero del abuelo como si fuera pues propio, ¿no? El, o que lleve esto a la apropiación de sus pensiones o a la firma de documentos forzadamente o efectuar engaños de carácter patrimonial. Otra forma también de maltrato es el abandono, la negligencia, es no prestarle la atención necesaria, la atención suficiente en razón de la edad, ¿no? Ya lo más grave es el maltrato sexual, ¿no? O sea que también se ha dado casos que son denunciados en la prensa, en los cuales se ha producido pues violación de personas adultas mayores, en las cuales no ha intervenido, como toda violación, la manifestación de voluntad de la persona, sino el aprovechamiento de su debilidad corporal para poder lograrse un resultado de corte sexual. Y por último, lo que podríamos llamar la violencia institucional, la discriminación institucional, que es la falta de atención a la calidad de la persona mayor. Hemos logrado avances en nuestro país a través de la legislación de la atención preferente a mujeres embarazadas, a mujeres con niños, a las personas adultas mayores o a las personas con discapacidad. Pero eso debe ser motivo de acción de parte nuestra en que estas medidas sean no solamente descritas en los letreros de atención preferente, sino que sean prácticas. Muchas veces encontramos en las entidades públicas el letrero atención preferente, pero no hay nadie que atienda. Con lo cual, lógicamente, la atención se vuelve como parte de la atención ordinaria, general, a todas las personas, sin tomar en cuenta de que por razones de edad debieran ser atendidas más rápido en razón de su vulnerabilidad. O sea, acá no se trata de pedir privilegios excesivos, sino simple y llanamente una atención rápida para quienes por razones de su situación personal no pueden pues permanecer haciendo colas durante mucho rato, ¿no? En la tercera pregunta nos dicen normas y espacios de protección. En cuanto a lo que son las normas y los espacios de protección, ya Naciones Unidas ha regulado, reconociendo los derechos humanos de las personas mayores contra el abuso y la discriminación. Y en el caso del Perú, tenemos que la Constitución política reconoce, protege la dignidad y el derecho de las personas vulnerables, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos una ley de la persona adulta mayor, tenemos las políticas públicas que han sido aprobadas para su aplicación por todos los sectores y los tres niveles de gobierno con relación a la protección de los derechos de las personas mayores y de la promoción de la protección y la atención a las mismas, ¿no? La cuarta pregunta estaba vinculada al rol de las personas mayores. Hay un rol en el que participan activamente o deben participar activamente o debe permitirse que participen activamente
a las personas adultas mayores es en la toma de decisiones familiares, ¿no? Muchas veces se margina la voz a través de la no participación del abuelito porque los jóvenes o los adultos jóvenes consideran de que toman decisiones en el mejor de los casos, en el mejor de los beneficios del adulto mayor. Hay que promover que participen en las decisiones familiares. eh, Hay que recordar también que ellos en la sociedad tienen un rol muy importante, que es transmitir experiencia, educación, cultura, que se integran en organizaciones sociales, que participan en las asociaciones de adultos mayores, en las mesas de trabajo de adultos mayores, pero no solamente eso, que hay otros espacios como el presupuesto participativo, en donde los adultos mayores deben integrarse a través de sus organizaciones para poder alcanzarle a la comunidad organizada cuáles son sus inquietudes en relación a los servicios públicos que requieran, ¿no? Por último, el rol del Estado y la sociedad. Bueno, obviamente al Estado le corresponde garantizar y proteger los derechos de todos, ¿no? De todas las personas que vivimos en el territorio nacional. Pero obviamente el tema de la vulnerabilidad de los más jóvenes, de los más niños, de las personas mayores, obliga a que se tenga en cuenta que el papel del Estado debe ser garantizar la protección jurídica y que además podamos implementar programas de fortalecimiento de los servicios eh, de recreación, de deporte, de arte, de cultura para ellos. Una experiencia interesante que hemos tenido en los últimos días es de que está en debate o ya se aprobó un proyecto de ley sobre la utilización de los espacios públicos para la prestación de los servicios públicos. Esto a raíz de que parece ser que OMPE ha informado que han habido muchos colegios particulares que no han prestado las facilidades de las aulas y de sus locales en general para adecuar centros de votación. Yo recuerdo haber visto en mi distrito que una cancha deportiva de la comunidad fue habilitada con toldos para recibir los votos. Eso es importante. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, no creer que porque haya un centro integral de atención al adulto mayor, eso es suficiente. Es un absurdo, por no decir estúpido, creer que decenas de miles de personas puedan ser atendidas con un centro. Es como si dijéramos que la atención de los niños de la primera etapa de vida en guarderías o cunas sea suficiente, pues que haya una por distrito. Tienen que haber decenas, por no decir centenas. Entonces, para eso hay que tener en cuenta la utilización de los espacios públicos, los cuales pueden servir como una suerte de aulas abiertas para la educación, la cultura, la recreación y el deporte. La promoción de eventos de difusión de envejecimiento saludable, de conocimientos de preparación de comidas para las personas jóvenes y adultas para poder atender mejor a sus ancianos, haciéndoles recordar que todo lo que ellos hagan ahora por los viejos, también cuando se voltee la tortilla del tiempo, ellos también van a ser adultos mayores y van a necesitar de ese tipo de servicios, ¿no? Yo quisiera en todo caso hacer como colofón una reflexión final, ¿no? Una sociedad se califica como justa por el reconocimiento que hace a sus adultos mayores. A los niños, por razones de su plena vulnerabilidad, los rodeamos de protecciones y lógicamente la legislación penal sanciona con mucha energía el maltrato a los niños. Pero un poco como que se ha dejado de lado el tema del adulto mayor, en el cual, repito, el maltrato puede tener formas silenciosas, formas aparentemente no tan visibles.
pero que causan daño, como es el caso del maltrato psicológico. Y yo creo que este hecho de que Naciones Unidas haya decidido establecer el 15 de junio como el Día de la Toma de Conciencia contra el maltrato y la discriminación es un buen motivo para que todos los que estamos vinculados a este tema, como hacedores de opinión, como participantes en organizaciones de base, hagamos una intensa campaña de difusión para acabar con estos malos tratos a las personas que han dado buena parte de su vida a hacer de este país un país mejor. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.